Bienvenidos. Vamos a hablar, bueno, primero que nada les vamos a mandar de parte aquí de don Gerardo y mía un fuerte abrazo a nuestros hermanos venezolanos, porque acabamos de darnos cuenta, no estamos muy empapados del tema, pero nos acabamos de dar cuenta que acaba de haber dos terremotos por allá, así que les enviamos muchísima luz y un fuerte abrazo. Esperamos que no sea tan catastrófico como aparentemente lo fue. Esperemos que no, esperemos que no. Y de todo, y creo que nos sirve de preámbulo para hablar de un tema que es ver el dolor como maestro o la sabiduría del dolor. Porque mi querido Gerardo, a veces, ¿será que lo llamamos? ¿Tocamos a la puerta para reaprender o aprender algo diferente? Bienvenido y gracias por estar acá. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas noches para todos nuevamente. Gracias por la invitación y bueno, por permitirnos continuar bajando un poquito toda esta información que es muy útil en estos tiempos que estamos viviendo. Y me uno en el mensaje tuyo para todos nuestros hermanos en Venezuela. Ojalá no haya sido nada grave y pase rápido, pronto. Amén, amén, de verdad que sí. A ver, yo tengo entendido, a mi ver, a mi entender y a mis tortazos, que uno es de alguna manera el que jala las cosas a uno. Entonces, el dolor no llega, sino que el dolor no llega, sino más bien lo llamamos, ¿no? Sí, el dolor no llega si no lo llamamos. Bueno, habíamos hablado un poquito también de lo que es el dolor como catalizador, que es el dolor como un catalizador para el despertar, ¿no? Y desde la perspectiva del método origen, que es lo que nosotros venimos trabajando este año, el ser humano puede evolucionar de dos maneras muy bien definidas, por conciencia o por dolor, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Cuando no comprendemos una experiencia, lo más común que sucede es que la vida se repite bajo distintas formas hasta que desarrollamos la capacidad de observarla con mucha mayor profundidad. Entonces, el dolor no aparece como un castigo, sino como una oportunidad que tenemos cada uno de nosotros para ampliar nuestra conciencia y recuperar lo que nosotros llamamos el gobierno interior, ¿no? El gobierno interior es realmente basarnos en la comprensión que tenemos a nuestro alcance, a través de la observación, obviamente, para podernos darnos cuenta qué necesidad tenemos realmente de aprender a través del dolor, por qué muchas veces optamos por el dolor, y ahí nos damos cuenta de las programaciones. Ahí nos damos muchas veces, Ariel, cuenta de las programaciones que tenemos en nuestro interior, que son las que se relacionan con el dolor. ¿Por qué se relacionan con el dolor? ¿Cuándo aparecieron? ¿De dónde aparecieron? ¿Cómo se activaron? ¿Quién en mi familia muy cerca mío vivió el dolor de esa manera y yo asumí como que esa es la forma que tenemos de vivir? Es un tema realmente muy interesante y muy profundo, pero realmente los que elegimos nosotros al dolor como un catalizador para poder comprender somos cada uno de nosotros, y por ende la opción de no elegirlo para comprender y vivir de otro lugar también es nuestra responsabilidad. Bueno, parece que en algunos casos no es tan sencillo, ciertamente, pero ¿cómo conecta esto? A ver, ¿cómo podemos entender nuestra vida hoy en conexión con vidas pasadas? Hay personas a las que cuando yo le he hablado de la reencarnación y todo esto se me quedan mirando como diciendo, qué raro, este habla de temas un poquito como locos, ¿no? Pero ¿cómo podemos conectarnos? Porque, o cómo poder darnos cuenta quizás de que algo que estamos viviendo ahora son facturas de ayer, de otra vida, para entendernos mejor. Bien. Bueno, la conexión con las vidas pasadas es un tema también muy, pero muy, muy interesante. Las experiencias de otras encarnaciones o de otros retornos, como me gusta decir a mí, la conexión con vidas pasadas en cuanto al dolor tiene vínculos muy, pero muy profundos, como por ejemplo, bueno, las experiencias de otras encarnaciones, de otros retornos, pueden dejarnos muchas veces aprendizajes que son realmente profundos o pueden dejarnos aprendizajes inconclusos. ¿Por qué aprendizajes inconclusos? Porque estos vínculos que nosotros no comprendemos o patrones que continúan manifestándose en la vida de hoy vienen de programaciones que no hemos comprendido en su momento, que no hemos sabido cómo relacionarlas con la vida que estamos viviendo, y de esa manera quedan inconclusas en lo que es la temática que se va a desarrollar para la próxima vida. Como muchas veces habíamos hablado, Ariel, la matriz de control tiene la particularidad de hacer lo siguiente. Ella evalúa todo el tiempo lo que nosotros estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y desde qué lugar. Y tenemos ciertas consignas que tenemos que cumplir, que son un mínimo de cosas que hay que cumplir.
Cuando nosotros no las cumplimos, no importa cuál sea la razón, puede ser incomprensión, puede ser dolor, puede ser miedo, puede ser angustia, puede ser cualquiera. La matriz busca la forma de que nosotros esa materia pendiente volvamos a vivirla nuevamente, pero no porque quiere causarnos dolor o no porque genera un karma, porque el karma como sí, como tal, como nos lo explican, no existe, ¿no? Sí existe la recurrencia, sí existe la acción y reacción, la causa y efecto. Entonces todo lo que nosotros no logramos resolver, eso vuelve, ¿no? Entonces, comprender esos procesos permite resignificar muchísimas situaciones actuales que nos suceden hoy, pero no para quedar atrapados en el pasado, sino para poder descubrir el propósito evolutivo que cada experiencia contiene y dejar de esa manera de repetir todo lo que ya puede ser integrado. Una vez que nosotros lo integramos, esa información ya pasa a ser parte de nuestro ser en forma permanente. Entonces lo importante es no rechazar las experiencias que tenemos, no decir que por esto no tenemos que pasar o no queremos volver a pasar. Lo importante es decir, ¿existe alguna razón por la cual yo estoy atravesando por esta situación, aunque no la comprenda, pero si está en mi vida, por algo es? Entonces, desde ese punto la observación me da la tranquilidad de que yo puedo tener acceso a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay cosas que yo siento que son recurrentes? Porque vos pensás lo siguiente, nosotros nos damos cuenta muchas veces en la vida cuando algo se repite. Tenemos ese famoso déjà vu, ¿no? O esa sensación de decir, yo esto ya lo viví. Sé que no es de ahora, porque estoy seguro que yo en este momento no lo viví, pero sé que lo viví. Entonces, ahí es donde tenemos que prestar atención porque seguramente es un recuerdo del pasado. No necesariamente tiene que ver con genética anteriores, ¿no? Como para ir a ver en el pasado familiar, a ver a quién le pasó en mi familia. Hay cosas que se repiten en nuestra vida y que no son un ejemplo de nadie dentro de mi familia. Ahí es donde tengo que prestar atención y darme cuenta que esto evidentemente es algo que a mí me ha quedado inconcluso, a mí como ser, para resolver. Y es muy interesante. Y hay situaciones que como bien dices, nos ocurren recurrentemente, pero Gerardo, a veces no nos damos cuenta. Parece Y no, mentira, pero no nos enteramos. No nos enteramos como con facilidad, porque tal vez creemos que, no sé, es lo que nos toca vivir. Y ahí es donde tenemos que empezar a rastrear y ver para atrás, a ver por qué nos está pasando eso. ¿Cuál es la lección de la vida que no hemos querido aprender? Y eso nos ha bueno, pasado a todos. sí, a todos. Vos fíjate que eso va relacionado con cómo nosotros convivimos con la sociedad. Porque, como muchas veces hemos hablado, es en sociedad donde se realiza el despertar. Sí, Es en señor. sociedad donde tenemos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Entonces, evidentemente es una programación social a la cual hemos quedado agarrados por no comprender, como dijimos recién, por no querer atravesar por esas circunstancias, por no querer hacer frente a algo que era una tarea realmente importante para mí o que para la matriz de control para mí era importante hacerlo y no lo hice. Entonces ese es un punto que queda a mí agarrado a las cosas que yo he venido a vivir. Si bien el libro albedrío obviamente que existe y lo cambiamos todos los días con nuestras decisiones, hay ciertas pautas que nosotros tenemos que venir y cumplir. Por algo la matriz decide dónde venimos, con quién venimos, de qué manera vivimos y demás. Pero después las decisiones que nosotros tomamos son las que nos hacen comprender si podemos o no podemos vivir de otra manera o desde otro lugar. Por eso el libre albedrío existe y es importante, pero también es importante que comprendamos qué cosas son las que nosotros aceptamos no vivir y por qué aceptamos no vivirlas, ¿no? Porque después tenemos que comprender que ahora sí las tenemos que vivir. O sea, si yo tengo una enseñanza muy importante a través de un hecho familiar o un hecho social, en algún momento voy a tener que hacerle frente. No voy a poder evadirlo por siempre, le tengo que hacer frente. Entonces tengo que empezar a trabajar sobre los miedos, sobre las incógnitas, sobre lo que no conozco, sobre lo que me saca de mi zona de confort, sobre un montón de particularidades que son las que me dicen, no, pero vos quédate tranquilo, porque vos no tenés que vivir esto. Vos no necesitas vivir esto. Es que a veces sí lo necesito vivir. A veces sí necesito pasar por eso. El tema es que no quiero. Y si no quiero, es una opción también. Y es válido a veces no querer vivir algo. Lo que tengo que comprender es por qué no quiero. ¿Cuál es la razón? Porque una cosa es no querer y otra es comprender que yo no necesito pasar por esa experiencia. Para mí fue muy impactante, creo que no lo hemos hablado aquí en el programa, escuchar, perdón, por ejemplo, a una persona hablar, agradecerle al cáncer porque le enseñó a vivir. Mi padre murió de cáncer y no tuvo una muerte muy agradable, que digamos. Ujú.
Y el que esta persona dijera eso para mí fue sumamente fuerte, porque yo dije, claro, depende de la perspectiva desde la que nosotros vemos las cosas, es como podemos ubicarlas en nuestra realidad. ¿Cuántas personas se han amargado? Las conozco también y algunas las he tenido cerca, se han amargado y se han disgustado más allá de lo que deberían quizás con la enfermedad y han tenido muertes muy duras y muy feas. No me atrevo a juzgar a ninguno, nada más Sí, sí. comento lo que he visto que les ha sucedido y para mí fue muy impactante, por esto que les comento, escuchar a este señor decir tal cosa, porque si no le hubiera pasado eso, él no hubiera bajado y visto su realidad y apreciar muchas cosas que tenía, porque él andaba tras otras cosas más arriba de sí, acostumbrado a tener negocios muy grandes y a tener logros inmensamente grandes, pero no vivía el día a día, porque estaba siempre pensando, y esta situación lo aterrizó. Qué impresionante eso, ¿no? Sí, es que estamos en una sociedad donde lo más común y corriente para todos es ver el dolor. Encima, no solamente la sociedad vive en dolor, sino que cada vez que prendemos la televisión o algún noticiero, lo único que muestran es dolor. Lo único que muestran son problemas. Entonces, si nosotros convivimos con eso, es porque elegimos convivir con eso. Porque es la verdad. Entonces, a veces la gente se molesta, ¿no? Cuando uno le dice, bueno, pero es que vos vivís como vivís porque querés vivir así. Y te dicen, no, yo no quiero vivir así. No, sí, querés vivir así. No, no quiero. Entonces demostrá que no querés vivir así. Porque lo que te está sucediendo es producto de una persona que elige cierto tipo de elecciones. Entonces, cambia las elecciones, cambia la fórmula y las cosas van a salir de otra manera. Es evidente que si uno todos los días hace lo mismo y quiere resultados distintos, nunca va a funcionar. Todos los días voy a obtener el mismo resultado. Tengo que cambiar la fórmula, tengo que cambiar la forma de ver, tengo que cambiar la forma de sentir, tengo que cambiar la forma de permitir que las impresiones lleguen o no lleguen a mi vida. Y eso es un cambio realmente profundo que es el que cuesta. ¿Por qué? Porque es ir en contra de la forma que yo estoy acostumbrado a vivir o que las programaciones en mi interior me acostumbraron a vivir para que ellas puedan vivir de mi energía, que es lo que normalmente pasa. Entonces, vos fíjate que si vivimos en una sociedad que convive normalmente con el dolor, ¿por qué nosotros tenemos que elegir atravesar el dolor para comprender? Si yo me pongo a observarme a mí y a observar a los demás, me doy cuenta de lo que el dolor causa en la vida de los demás. Pero claro, muchas veces uno dice, lo que importa es mi propia experiencia, no la tuya. Entonces elijo el dolor. Bueno, para mí no tiene mucha lógica realmente, a no ser que sea algo muy particular que uno tenga que atravesarlo para comprenderlo, pero después en la vida estamos llenos de situaciones donde un mismo hecho a cualquier persona le causa el mismo dolor. Entonces, si yo observo, por lógica, ese mismo hecho, si permito que venga a mi vida, me va a causar el mismo dolor. Obviamente que es así. Entonces yo tengo que comprender que la opción del dolor en mi vida es algo que yo lo elijo, que yo lo permito, o digo, no, no hay lugar en mi vida para el dolor, yo elijo vivir desde otro lugar y en función a eso empiezo a vivir. Y decirlo todavía más claro a como lo veo yo, que en mi familia las cosas repetitivas me pasan a mí, le pasan a mi papá, le pasan a mi abuelo, le pasan a mi bisabuelo. Eso es lo que no está bien o lo que no es normal. Para que le Exactamente. pongamos un Patrones poquito más de atención. repetitivos. Claro, pero es que como son repetitivos, es totalmente normal. No, todo lo contrario. Ahí es donde tenemos que abrir los ojos y decir, no, voy a buscar ayuda. Mi hijo no tiene por qué vivir lo que yo viví, lo que vivió mi papá, lo que vivió mi abuelo. ¿Por qué? No tiene sentido en absoluto. Y esto Bueno, me trae, vos fíjate dime, dime, que, perdón, muchas veces la matriz, muchísimas veces la matriz lo que hace es no ponernos en una familia como castigo, sino ponernos en determinada familia para ver si tenemos la capacidad de romper los patrones familiares, tal cual. justamente. Y si nos ponen en una familia de esa categoría, seguramente tenemos la capacidad de romper los patrones familiares. El tema es, ¿queremos? Porque no solamente es ir en contra de mi programación, es ir en contra de la familia. Y ahí es donde Es se pone más difícil. ir en contra del ADN, de todo lo que traemos adentro y genera unas broncas que ni para qué. A mí me tocó eso, por cierto. El mundo astral como plano de programación.
Desde esta perspectiva, el dolor podría ser una programación que, si se entiende en el plano astral, podemos transformarla precisamente en el astral. Sí, el plano astral constituye un espacio donde la conciencia puede acceder a niveles mucho más profundos de información sobre nuestra propia existencia. Eso es algo que lo tenemos que tener claro. Entonces, a través de los viajes astrales conscientes, es posible comprender el origen de determinadas programaciones, que son emocionales, son familiares, pueden ser de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos cómo ciertas experiencias fueron diseñadas como oportunidades de aprendizaje, el aprendizaje cambia, porque estoy cambiando la forma de comprenderla a la programación. Yo en este caso estoy eligiendo darme cuenta que lo que hago es comprender cómo funciona un diseño. Si yo comprendo cómo funciona el diseño de una programación, ese aprendizaje que me lo da la autoobservación me permite aplicarlo absolutamente a todo. Entonces, al llevar esa comprensión a la vida cotidiana, a la comprensión de los mundos astrales, yo la llevo a la vida cotidiana, esa programación deja de dirigir automáticamente mi vida y comienza un verdadero proceso de transformación consciente. ¿Pero por qué? Porque yo ya traigo esa experimentación de un lugar más sutil, de un lugar donde a lo mejor la puedo comprender sin que la interferencia de las programaciones en el cuerpo físico me dejen fuera de esa comprensión. Entonces el plano astral, la comprensión del plano astral, el acceder a través de viajes astrales o el acceder a través de meditaciones muy profundas, es un tema muy interesante y ha ayudado a mucha gente, Ariel, ¿eh? A muchísima gente a poder traer información. Bueno, a ver, de hecho, yo traigo información en forma constante del plano astral, porque mi vida se desarrolla en el plano astral todos los días. Entonces, todo lo que hago, todo lo que digo, lo que experimento, lo que enseño, lo que traigo en los seminarios, lo que bajo a los libros, todos son experiencias del mundo astral. Entonces, evidentemente, el plano astral tiene un poder realmente muy, pero muy fuerte sobre nosotros. Y estaría bueno que empecemos a usarlo. Y ahí, algo que debemos de decir es que no es solo en tu caso o en mi caso, es que nos pasa a todos. En el caso de algunos, estamos un poco quizás más conscientes o despiertos al tema, en el caso de otros no, pero es que nos sucede a todos. Cuando hablamos inclusive de lo astral, hay gente que se le queda uno mirando así como, ay, este hace viajes astrales. Todos hacemos viajes astrales cuando dormimos, por ejemplo. Todos, todos, Yo, todos. y yo sé que suena fuerte, pero Gerardo, algún día tenemos que darnos cuenta, ¿no? Sí, La tenemos verdad que que darnos sí, cuenta. Sí, sí, algún sí. día. La liberación de la narrativa del sufrimiento sin sentido busca dar un significado más profundo a las experiencias humanas, alineándose con su objetivo de despertar y de encontrar la razón original de nuestra existencia. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, totalmente. Esto es como decir, voy a pasar del sufrimiento al propósito de vida. ¿Qué sería pasar del sufrimiento al propósito de vida? Por ejemplo, si yo hiciera eso, me daría cuenta que el sufrimiento pierde fuerza cuando deja de ser visto como un hecho sin sentido. Y de esa forma pasa a convertirse en un maestro, porque yo me doy cuenta que pierde fuerza de esa manera, cuando yo lo estoy comprendiendo, y deja de tener necesidad de seguir expresándose en mi vida como un sufrimiento. Entonces, podemos comprender también que cada dificultad puede revelar una parte de nuestro propósito original, pero como nosotros elegimos no atravesar por las dificultades, quedamos fuera de entender cuál es nuestro propósito original. Y después nos preguntamos, quiero saber cuál es el propósito de mi vida. Y uno dice, bueno, pero lo que pasa es que para saber tu propósito de vida, en lugar de evadir las cosas que tenés que vivir, tenés que enfrentarlas. Y de esa forma acercarnos a una verdadera esencia más profunda, ¿no? Entonces, despertar implica comprender que la vida no busca castigarnos, sino conducirnos a una conciencia mucho más amplia, donde cada experiencia encuentra un significado dentro de este camino evolutivo del alma. No nos olvidemos que este camino evolutivo es del alma, no es del cuerpo físico, no es de la experiencia humana. Cuando la comprensión de este hecho reemplaza a la resistencia que normalmente tenemos nosotros todos los días, el Claro. dolor deja de ser una carga y de esa forma lo transformamos en, en una fuente de sabiduría y de crecimiento continuo y constante. ¿Por qué? Porque yo vencí la resistencia. Ahora,
¿Qué es la resistencia? Es la programación en mi interior que está acostumbrada desde el primer minuto de vida a hacer lo que quiere conmigo, a llevar mi vida hacia donde esa programación necesita vivir. O sea, si yo vivo en oscuridad y en incomprensión, ¿qué hago? Continuamente vivo en un campo de batalla donde las programaciones son las que manejan la información o las herramientas que yo necesito para despertar y no me las van a entregar nunca. Ujú. Porque en el campo de batalla de ellas, las que ganan son las programaciones. Por eso muchas veces les decimos, ¿no? En qué tablero de juego quieren jugar? ¿O en cuál están jugando? ¿En el de ustedes o en el de los demás? Porque eso es importantísimo. Si yo juego en el tablero de juego de los demás, no puedo pretender ganar, porque primero que no es mi juego, y eso es lo que no terminamos de comprender. No estoy jugando mi juego, estoy jugando el juego que los demás quieren que yo juegue. Primero, si yo no controlo mis programaciones, las programaciones van a jugar el juego por mí, y lo van a jugar de manera tal que yo pierda mi energía. Si eso yo lo llevo al primero, segundo o tercer círculo mágico, donde el resto de las personas me puedo encontrar con algunas que sí manejan el control de sus programaciones, lo que van a hacer es, como ellas no pierden energía, ver cómo la pierdo yo y me puedo llegar a transformar en una oportunidad para darle energía, no solamente a mis programaciones, sino a las otras personas que me van a utilizar y que van a utilizar mi vida para su propio beneficio. Entonces, esto nos lleva a una conclusión. Si en mi vida yo no tomo decisiones, alguien las va a tomar por mí. Y generalmente no me va a gustar las decisiones que otros tomen por mí. Ahora, una pregunta muy básica, pero normalmente es que no nos damos cuenta. ¿Cómo me entero que yo lo que estoy haciendo es respondiendo a una programación? Bien, muy buena pregunta, porque eso nos lleva a explicar nuevamente la gran diferencia entre sentimiento y emoción, que es un tema muy interesante. Yo lo divido de una manera muy sencilla, muy simple. Los sentimientos, sin importar qué tan malos o qué tan altruistas y buenos sean, vienen siempre de las programaciones. Siempre. Ahora, tenemos lo que son las programaciones que vienen del ser. Las programaciones que vienen del ser son las nuestras originales. Y ahí es donde ya no vamos a encontrar sentimientos, vamos a encontrar emociones. Si bien a nosotros nos enseñan que las emociones también son negativas, yo al menos en mi enseñanza disiento de eso, para mí es un problema de incomprensión. La emoción siempre es positiva, siempre la emoción es positiva y viene del ser. Entonces provoca una energía que realmente pasa por encima de nosotros. Provoca una sensación que se profundiza y continúa a través del tiempo una vez que la experiencia terminó. Queda con nosotros esa energía. Mientras que la energía del sentimiento, que es la programación, viene, tiene muchísima fuerza, pero una vez que lo que la provocó desapareció, también desapareció la energía de esa programación o de ese sentimiento. Entonces, esa es una pequeña diferenciación entre lo que es sentimiento de la programación y emoción de la programación del ser, ¿sí? De lo que nosotros realmente vinimos a vivir. Entonces, comprender eso nos permite darnos cuenta cuando algo que nos está pasando, que ahí es donde se entiende cuando yo digo, cuando algo me pasa, ¿en qué sentimiento o en qué emoción estoy parado? Si yo sé en qué sentimiento o emoción estoy parado porque estoy en autoobservación, puedo llegar a detectar qué programación es la que está tratando de tomar el control de mi vida en ese momento. Ahí hay que irnos trabajando para ir identificando cosas que a veces nos suceden y nos suceden y ni siquiera nos enteramos. Somos Sí. bien interesantes los seres humanos. ¿Cómo podríamos entrenar nuestra conciencia para que el dolor no tenga que ser tan intenso, que sea ese mismo dolor el que nos haga despertarnos? Bien. La intensidad del dolor va directamente proporcional a la intensidad de la observación que yo le ponga al hecho. No nos olvidemos lo siguiente, Ariel. ¿Cuál es la herramienta básica de la observación? Abstraerme de lo que está sucediendo, que es básicamente el ABC del método origen que estamos haciendo este año, que es
comprender dos cosas muy sencillas. Yo no soy lo que me está pasando y yo no soy lo que estoy sintiendo. Soy un medio para comprender a través de lo que está pasando y de lo que estoy sintiendo. Pero si yo me abstraigo de eso, tomo distancia, yo dejo de ser parte del problema. Entonces, para dejar de ser parte del problema, yo tengo que estar acá mientras el problema está acá. Porque entonces yo lo puedo observar, puedo tomar distancia. La solución de un problema, una de las claves más importantes siempre es distancia. Tomar distancia del problema. Porque de lo contrario soy parte del problema y como parte del problema no lo puedo solucionar. Porque estoy involucrado sentimentalmente, emocionalmente o por cualquier otro motivo que me haga a mí sentirme parte de eso. Y mientras yo me sienta parte de eso, no lo voy a resolver nunca porque no hay comprensión. Porque la comprensión necesita tiempo y distancia. Y el tiempo y la distancia te lo dan la observación y el discernimiento. Entonces, qué tanto yo tomo distancia del problema es qué tan profunda va a ser la herida que me va a causar o incluso que no me cause ningún tipo de herida, porque la idea de este trabajo interior es dejar de sufrir, es reemplazar la comprensión por el sufrimiento, totalmente. Pero debo de decirte algo, ahora que hablas de tiempo y distancia, bueno, debo de decirles algo. Más bien, Gerardo Curia en Costa Rica, para que vayamos cerrando y nos hables un poquito de lo que vienes a hacer acá. No se esperen hasta el final, aprovechen si están aquí en Costa Rica o si están en países aledaños para que aprovechen y se vengan. Ahora también les decimos, ¿tiene alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Le pareció bien el tema, cómo se trató? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Sabe usted que usted se rige por programaciones? Eso también es importante y me gustaría que usted nos lo haga saber, porque normalmente estamos súper programados y trabajamos como una computadora y ni siquiera nos enteramos. Sábado 18 y domingo 19, el camino del maestro a través de los ojos de Tomás. Y el domingo 19, técnicas y meditación para el viaje astral. ¿Qué no nos has contado aún para que nos dejes así en ascuas y digamos, voy que voy? Cuéntanos. Bueno, hay un mensaje muy profundo del maestro, que es atemporal. Es atemporal. ¿Por qué? Porque comprendiendo que esto es un juego, comprendiendo que esto es un constructo social a través del cual nosotros venimos a tratar de comprender, descubrir y darnos cuenta cuál es el sentido de este juego dentro de nuestro propio juego, es un juego dentro de otro juego, nos damos cuenta que todo tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con la gran problemática social. ¿Por qué? Porque lo que sucede a través de los tiempos siempre es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Cómo las sociedades lo interpretan. Entonces, si lo que cambia es el lugar en el cual yo estoy, pero el hecho siempre es el mismo, las claves para poder despertar se pueden aplicar en todo tiempo, en todo espacio y en todo lugar. Por eso las claves del maestro eran tan, pero tan importantes que eran atemporales. Servían para todo tiempo, para todo momento, para todo lugar. Entonces, lo más importante que podemos llegar a traer también dentro de este gran taller seminario son cuáles eran las claves que el maestro aplicaba en su momento para que la gente pueda comprender en forma práctica y directa cuál era el problema, cómo comprenderlo y cómo resolverlo, ¿no? Cómo dejar de identificarse, porque él también tenía su manera muy particular de hacerlo, obviamente. Nosotros podemos querer hablar, podemos querer transmitirlo, pero la verdad que él como un ser tan, pero tan luminoso, tenía una forma tan, pero tan profunda de entrar en la vida de los demás, que esa era la clave de que las otras personas sientan la confianza y comprendan que lo que él les estaba diciendo no era para un beneficio propio de él, era para que cambie la vida realmente de todos los demás. Esas claves las vamos a traer, esa forma de hablar que tenía el maestro lo vamos a compartir y un montón de cosas más que obviamente siempre surgen del seminario, ¿no? Porque como yo digo, no existen dos seminarios iguales. Yo puedo ir con la misma información a todos los seminarios, pero ¿qué es lo que cambia? La relación entre mi persona y toda la gente que va al seminario. ¿Qué preguntas hacen? ¿Qué predisposición tienen? ¿Qué necesidades llevan al seminario? ¿Qué es lo que quieren trabajar y resolver? Eso le da la característica al seminario. Por eso es importante que el que vaya realmente esté dispuesto a abrirse
para mostrar cuál es su problema, cuál es su indecisión, qué es lo que le está estorbando y no permitiendo ser feliz, para que haga de ese seminario un antes y un después en su vida. Depende de todos los que estemos ese día ahí. Esto trata en buena parte también de atrevernos, abrirnos al cambio y querer ser quien hemos venido a ser, que tal vez nos estamos quitando, como se dice aquí, el tiro de, y el universo lo que está esperando es que nos demos cuenta, que seamos responsables y empecemos a funcionar. Sábado 18, domingo 19 de julio, voy a dejar toda la información aquí abajo. De verdad, no se espera hasta el final. No se espera hasta el final. Gracias, mi querido Gerardo, por habernos dado un ratito de tu tiempo y habernos acompañado para traer luz. Y nada, vénganse, que los esperamos. Un abrazo para ti, un abrazo para todos. Hasta la Gracias a próxima. todos. Un abrazo para todos.